Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Lo entendió? El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos dándole gracias al Señor. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, por supuesto se estaba refiriendo a todo un hecho que empieza desde el verso 1 en el capítulo 14, hablando sobre el Padre, hablando sobre el Espíritu Santo, y deja una evidencia muy clara, que Él no está hablando porque son palabras suyas. Él dijo, lo que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, es lo que el Padre me ha dicho a mí. Porque yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que el Padre me dice que yo debo hablar. Y lo vemos nosotros en este texto bíblico cuando dice, la palabra que ustedes han oído no es mía. Esa palabra no es mía, sino del Padre. El Padre fue el que me envió. Y yo hablo lo del Padre. Nosotros, en reiteradas ocasiones, vamos a encontrar en la Biblia hechos como este, en la cual Jesucristo dice, no son mis palabras, son las palabras del Padre. Yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me dice que tengo que hacer. Por lo general siempre está en ese marco. Y nos evidencia entonces que Jesús vino a esta tierra a obedecer al Padre. Y nada de lo que Él hizo, lo hizo porque Él quiso o porque le nació hacerlo a Él. Todo, absolutamente todo lo hizo porque Dios le dijo que lo hiciera. Todo lo que dijo, lo hizo porque Dios le dijo que lo dijera. Este es el claro ejemplo de lo que Dios quiere para una iglesia, para su iglesia, de lo que Dios quiere para el creyente. Dios quiere que nosotros, hermanos, hagamos lo que Él dice que hagamos. Y si nosotros hacemos lo que Dios dice que hagamos, le aseguro que usted nunca va a tropezar. Le aseguro que usted nunca va a fracasar. Le aseguro que usted siempre va a estar lleno de gozo, porque usted hará lo que Dios quiere que usted haga. Pero cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos va mal, porque Dios quiere el bien para ti. Dios quiere que nosotros nos sometamos a Jesucristo y que lo pongamos a Él como ejemplo de todas las cosas. Tenemos que hacer como Jesús hizo. La Biblia dice que Él fue obediente, y obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte. Y la Biblia dice, y muerte de cruz. O sea, Jesús fue obediente 100% al Padre. Y en un momento en el cual iba camino a la muerte, dijo que no se haga como yo digo, sino como tú dices, Señor. Que no se haga como yo, sino como tú, mi Señor. Se sometió aún a morir en la cruz en la forma en que Dios lo había diseñado. Él se sometió. Nunca hizo lo que Él quiso. Siempre hizo lo que Dios le decía que tenía que hacer. En la Biblia hay muchas personas que se sometieron a la voluntad de Dios. Yo llamo a esas personas instrumentos de Dios. Porque Jesús fue un instrumento de Dios. Un instrumento es un objeto fabricado simple o formado por una combinación de piezas que sirve para realizar un trabajo o alguna actividad. Especialmente el que se usa con las manos para realizar operaciones manuales, técnicas o delicadas, o el que sirve para medir, controlar o registrar algo. Esa es la definición. ¿Qué es un instrumento?
ese término se aplica a los hombres. Yo soy instrumento para beneficio de, ¿verdad? Usted es instrumento para beneficio de, usted o otros o todos somos instrumentos. De una u otra manera somos usados, porque los instrumentos son usados. Entonces, esta definición nos orienta a decir que es un objeto que no tiene decisión propia. El instrumento es usado por alguien para hacer una labor. Imagínense un destornillador. El obrero o la persona idónea toma el destornillador y lo usa de acuerdo a su fin. ¿Para qué se usa un destornillador? ¿Para picar hielo? Pues bien, ese es un uso que algunas personas les pueden dar. Pero no se hizo el destornillador para eso. El destornillador se hizo para destornillar o atornillar. ¿Ok? Pues bien, Dios nos llama a nosotros y nos usa y nos va a usar. Y en sus manos somos instrumentos de Él. Pero tenemos una particularidad que como instrumento a veces queremos tomar decisiones nosotros, hacerlo a nuestra manera y no como nos muestra Cristo, que Él hizo todo lo que el Padre decía que hiciera. ¿Estamos claros? Pues bien, en la Biblia hay muchos hombres que podríamos llamar que fueron instrumentos de Dios. Yo voy a leerle una lista. Josué introdujo al pueblo israelita a la tierra prometida y le repartió la tierra. Fue un instrumento de Dios para esa labor. David mató a Goliat y trajo el arca del pacto a Jerusalén. Fue un instrumento de Dios para esa labor. Abraham fue de quien Dios se valió para hacer un pueblo. Fue un instrumento que Dios utilizó para formar su pueblo. José le dio el alimento al pueblo de Dios en momentos difíciles de escasez. Dios lo usó a él y lo llevó hasta Egipto para que se convirtiera en el Señor de la tierra para bendecir a su pueblo. Y Daniel y Elías como profetas también hicieron una labor. Elías mató a los profetas de Baal y de Acera. Y Daniel era la palabra viva y el poder de Dios en medio de un pueblo extranjero. Todos ellos fueron instrumentos de Dios en determinado momento. Pero hay un hombre en la Biblia que nos muestra que su sujeción a Dios y la forma como se conducía, es más, la forma como Dios lo declaraba y hablaba de él, se asemeja a la persona de Jesucristo. Me refiero a Moisés. Moisés es un instrumento de Dios que conforme lo que hemos leído en Juan capítulo 14, verso 24, cuando dice Jesús en estas palabras, las palabras que ustedes han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así también Moisés fue al pueblo hebreo, al pueblo israelita cuando vivía en Egipto. Él no iba hablando sus palabras, él iba hablando las palabras de Dios. Amén. Él no hacía nada si Dios no le decía que lo hiciera. Todas las cosas que Moisés hizo y todas las cosas que Moisés de una u otra manera dijo, no eran sus palabras, eran las palabras de Dios. Así que encontramos nosotros en Éxodo capítulo 4, en el verso 12, por ejemplo, cuando Dios le hace el llamado a Moisés, le dice, ve y yo estaré con tu boca. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Eso es Dios llamando a Moisés, lo que Dios va a hacer con Moisés. Yo estaré con tu boca, yo te voy a enseñar lo que tú debes de hablar. Nos da muestra de que Moisés recibía una orden de Dios, eran instrucciones de Dios y era lo que él manifestaba, él decía. Usted se acordará que cuando Dios le hace el llamado a Moisés, él objeta el llamado. Dios le hace un llamado a Moisés para que vaya a salvar a su pueblo que está en Egipto y él objeta ese llamado. Él dice, Señor, yo no sé hablar. ¿Se acuerda? Yo no sé hablar.
y Dios le dice, yo conozco a tu hermano Aarón. Yo conozco a tu hermano Aarón. Tu hermano Aarón te será a ti por boca y tú le serás a él por Dios. Yo te hablaré a ti y tú le dirás a él las palabras que tiene que decir. ¿Hasta ahí vamos claro? Ok, Éxodo capítulo 4. ¿Lo tiene? En el verso 15, por favor. Capítulo 4. En el verso 15 dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que hayan de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será en ti en lugar de boca, y tú le serás para él en lugar de Dios. Amén. Gloria al Señor. En la versión del nuevo lenguaje, el lenguaje actual, perdón, traducción del lenguaje actual dice, tú dile a Aarón todo lo que te he mandado a decir, para que él se lo diga al pueblo por ti. De ese modo, Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en el lugar mío. Yo por mi parte les voy a ayudar a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. Nos evidencia estos textos bíblicos que Aarón y Moisés ahora iban a ser encomendados por Dios para una labor, en donde Aarón no debía hablar tampoco lo que él quisiera. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué debía hablar Aarón? Lo que Moisés le dijera a él. ¿Y qué le iba a decir Moisés a Aarón? Lo que Dios le dijera. Pero Dios dice, pero estaré en la boca de los dos. ¿Por qué Dios dice estaré en la boca de los dos? Porque era su palabra. Porque si hablaba Aarón, lo que Moisés le decía era Dios hablando. Y si Moisés hablaba, Aarón era Dios hablando. Por eso dijo, estaré en la boca de los dos. Pero hace una aclaración y le dice, él te será tu boca, él va a ser tu boca y tú le serás a él Dios. Significa que cuando nosotros somos instrumentos de Dios, hermano, y Dios habla a través de nosotros, nos convertimos en la boca de Dios. ¿No lo entiende? Nosotros nos convertimos en la boca de Dios cuando nosotros recibimos de Dios un mensaje, cuando recibimos de Dios una palabra y nosotros expresamos esa palabra, inmediatamente me convierto en la boca de Dios, hermano. Me convierto en la boca de Dios. Eso era lo que estaba diciendo Dios en este pasaje bíblico. Le dijo, Moisés, tú eres mi boca. Tú eres mi boca, Moisés. Te he escogido para que seas mi boca. Y usted sabe lo que es eso, hermano. Ser la boca de Dios. Ser portador de la verdad. Ser portador del mensaje divino. Pero ser portador de su gloria cuando Él hable, hablar cuando Él diga. Y no decir lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere que uno diga. Eso tiene un precio. Eso tiene un precio, hermanos. Dios mostró aquí el ejemplo más claro. Nosotros muchas veces vemos a Moisés buscando dirección de Dios, hermano. Lo vemos buscando dirección de Dios. Y podemos detallar. Usted puede leer todo Éxodo, puede leer Deuteronomio, puede leer, por favor, Número. Y usted va a encontrar que frente al agravio, frente a todas las cosas, el vituperio, señalamiento que le hacían a Moisés, él no respondía de la misma manera. Él buscaba dirección de Dios. ¿Qué debo hacer, Señor? Señor, ¿qué debo hacer? De verdad, amados, que el ejemplo más claro entre lo que Jesús dijo en Juan 4, en Juan 14, alabado sea el Señor, entre lo que Jesús dijo en Juan 14, 24, en que las palabras que yo hablo no son mías, y lo que vemos de Moisés, vemos una semejanza. Moisés es el ejemplo humano y no divino.
porque Jesús es el ejemplo humano y divino, pero Moisés es el ejemplo humano de que una persona puede hacer, hermano, y vivir diciendo y haciendo con lo que Dios dice, con lo que Dios señala. Para mí, Moisés representa hoy la iglesia que tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Salvar las almas. ¿Y cuál era la misión de Moisés? Salvar al pueblo de Israel, llevarlo a la tierra prometida. ¿A dónde la iglesia debe llevar las almas? ¿Hacia dónde debes caminarla? Hacia la salvación, hacia el cielo. ¿Cierto, hermano? Pues bien, la iglesia tiene que hablar las palabras de Dios. Y la iglesia tiene que hacer lo que Dios dice. Si la iglesia no hace lo que Dios dice, hermano, tendríamos una iglesia rebelde, una iglesia que no está en el marco de Dios. Y todos los miembros de la iglesia deberían actuar conforme la Biblia nos muestra de Moisés. ¿Por qué, hermano? Porque tú y yo ya no nos pertenecemos. Alabado sea el Señor. Voy a explicarlo porque ese amén suyo está muy aguado, hermano. Nosotros teníamos una deuda muy grande, una deuda impagable que no se podía pagar. Se llama la salvación. Nadie en esta tierra podía salvarse por sí solo, ni por muy bueno que fuera, por mucho que le diera toda la plata de la quincena a la mamá. Nadie se podía salvar, porque el sello del pecado original está en la humanidad, y solamente la sangre de Jesucristo puede quitar ese sello, esa marca. Y esa sangre hoy está expuesta porque Cristo pagó el precio por tu salvación y mi salvación, muriendo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Todavía no lo entiendes, porque saltarías ahí donde estás, saltarías cuando te lo dijera. Te voy a contar la historia. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Jesús dijo unas palabras. Dijo: consumado es. Consumado es. Amén. Tetelestai. Esas palabras en griego eran un sello que le colocaban al pagaré cuando ya la deuda estaba saldada. Tetelestai. Pan. Le colocaban un sello. Esto ya está pagado. Esta deuda ya está pagada. Y nosotros teníamos una deuda muy, pero muy grande con Dios. No existe en el mundo dinero suficiente para poder comprar la salvación, hermano. Lo único que puede salvar un alma es la sangre de Jesucristo. Pero quiero que lo escuches. Usted tiene una deuda por allí y anda buscando quién le compra esa deuda, ¿cierto? El tomador de su deuda se convierte ahora en el acreedor. A usted ahora le tiene que pagar a él. Ya no le va a pagar al otro, ¿me comprende? Ahora le va a pagar el que compró su deuda. Y como la deuda es impagable, porque no la puedes pagar, tú todavía estás endeudado todavía. ¿Sí me comprende? Entonces, la deuda tuya la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora sabes a quién tú perteneces.
Ahora tú perteneces a Cristo porque Él pagó la deuda tuya allí en la cruz del Calvario, mi hermano, derramando su sangre en la cruz. Ahora tú te le debes a Él. Tú te le debes a Él. Te le debes a Cristo. Alabado sea Cristo Jesús. Con una gran diferencia. Que antes ibas a morir, ahora serás salvo. Tendrás vida eterna. Estarás con Él en los cielos, hermano, estarás con Él, bendito sea el Señor. Esa es la diferencia. Entonces, como estamos endeudados, nosotros tenemos que caminar ahora, como Él diga que tenemos que caminar. Porque de eso depende que nosotros seamos salvos ahora. Ya Él hizo una parte, pero tú decides si quieres o no quieres. ¿Estamos entendiendo? Entonces, como iglesia, nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Nosotros tenemos que hacer como Cristo quiere que hagamos. Nosotros no podemos vivir como nos da la gana. Nosotros tenemos que vivir como quiere el Señor que vivamos. Cuando uno busca la Biblia, en Efesios capítulo 4, encontramos nosotros unas palabras que el apóstol escribe a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se constituyó con un grupo de personas no judías. Eran gentiles, como le llama la Biblia. Los judíos le llaman al que no es judío, le llaman gentil. Así que Éfeso se constituyó la iglesia con puros gentiles. No eran judíos, puros gentiles. Y la palabra de Dios nos muestra que el apóstol Pablo un día tiene que escribirles a ellos y llamarle la atención. Efesios capítulo 4, verso 17. La palabra de Dios nos muestra allí lo que el apóstol Pablo quiere que ellos aprendan. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Dice, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Las personas que no tienen a Dios viven así, hermano. Viven de esta forma, duros de corazón. Viven como con el entendimiento entenebrecido y viven ajenos a la vida de Dios. Nosotros no podemos vivir ajenos a la vida de Dios, porque primero tenemos un manual llamado la Biblia que nos dice cómo tenemos que vivir. Y eso, la Biblia, se convierte en la boca de Dios ahora, hermano. Y nosotros lo que la Biblia diga, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, si la Biblia dice que yo no debo mentir, no debo mentir. ¿Estamos entendiendo? Porque yo tengo que hacer lo que diga Dios. Entonces, así como Jesús llegó a esta tierra y no hizo lo que quiso, ni dijo lo que quiso decir, sino que dijo e hizo lo que Dios quería que Él hiciera y dijera, nosotros también tenemos que hacerlo, hermano. Por ejemplo, usted a veces tiene que pedir perdón aunque usted no quiera. Te tiene que pedir perdón. Y el Señor te dice, como a los niñitos, cuando pelean los niños, pídale perdón. Y entonces va hasta allá. Perdón. ¿Por qué cree usted que el niño pide perdón? Porque usted lo amenaza y le dice, si no le pides perdón, no te doy tal cosa. Si no, igual, Dios también te amenaza. Si tú no le pides perdón, está en juego tu salvación. Ojo, está en juego tu salvación. Tenemos que perdonar. ¿Acaso el Señor no dice, no traigas una ofrenda al altar sin antes que ponerte a cuenta con tu hermano? Porque si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no traigas ofrenda al altar sin antes arreglarte con tu hermano. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos como Él dice. ¿Cierto, hermano? Dios quiere que nos conduzcamos como dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son los labios de Dios. ¿Estamos?
Ok, vamos a ver un ejemplo de Moisés haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Vámonos a Éxodo 4, donde estamos. Éxodo capítulo 4, por favor. Ya llegó a Éxodo 4, ¿verdad? Ok. Dice la Biblia en el verso 15: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que van a decir, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Oh, gloria al Señor. Ojo, la Biblia dice, hermano, que muchas veces nosotros vemos a Moisés intercediendo por el pueblo, orando por el pueblo o pidiéndole a Dios dirección qué debe hacer. En Éxodo 32, por favor, váyase a Éxodo 32. Nosotros encontramos un ejemplo de que Moisés no hacía lo que le daba la gana, sino que hacía lo que Dios le dijera. En Éxodo 32, la Biblia dice que el pueblo, viendo que Moisés estaba tardando en descender del monte, le dijeron a Aarón que le hicieran unos dioses que fueran delante de ellos. Y Aarón, dice la Biblia en el verso 2, Aarón apartó, le dijo a ellos: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelo. Y el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajo a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ojo. Y el día siguiente, ¿qué hicieron? Madrugaron, hermano, y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Dios le dijo a Moisés allá arriba: Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amados, aquí vemos a un Moisés que acaba de escuchar a Dios lo que está aconteciendo allá abajo. Moisés está arriba en la montaña, en el Sinaí, y abajo, en la falda de la montaña abajo, está el pueblo loco, desenfrenado, adorando un becerro. Moisés desciende con la información de Dios. Cuando Moisés desciende y ve ese pueblo tan desordenado, hermano, Moisés rompe las tablas que tenía que mostrarle al pueblo. Y mire, yo quiero que usted conozca algo, por favor. Alabado sea el Señor. A su nombre. Dice la Biblia en el verso 19: aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. ¿Cierto, hermano? Hay un punto ahí, ¿cierto? Y luego dice: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Oiga, y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Yo quiero que usted entienda lo siguiente, por favor. Entre el verso 20 y el verso 19 sucedieron 40 días, pasaron 40 días. Entre el verso 19 y el 20, ¿usted no lo alcanza a ver ahí? Míralo bien, por favor. Míralo bien. Dice la Biblia que Moisés arrojó las tablas de su mano, ¿cierto? En su Biblia también está así. Y dice: y las quebró al pie del monte.
También está así en tu Biblia. Y luego que viene un punto. Y luego dice, y tomó el becerro. ¿Cierto que sí, hermano? Ok. Entre el texto bíblico 19 y el 20 hay 40 días. No se ven, pero hay 40 días. Los que trajeron lupa lo pueden ver. Vamos a buscar la lupa de la Biblia entonces. Por favor, váyase a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 9. Verso 17. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice la Biblia. Y dice, entonces tomé las dos tablas. ¿Vamos bien por ahí? Tomé las dos tablas. ¿Qué hizo Moisés con las dos tablas? Las arrojó y las quebró delante de los ojos de ellos. ¿Y qué dice el verso 18? Y me postré delante de Jehová como antes. ¿Cuánto? 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí, ojo, temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra ustedes para destruirlo. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Verso 21, ¿qué dice? Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que había hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora sí se da cuenta que hay 40 días. Ok, 40 días y 40 noches. ¿Qué hacía Moisés, hermano? ¿Qué estaba haciendo Moisés en esos 40 días? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba buscando dirección de Dios. ¿Qué hago? Señor, ¿qué debo hacer? Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Algo debía pasar, pero Moisés no sabía qué debía pasar, porque Dios no había dicho eso. Dios dijo en su palabra, cuando le estaba hablando, le dijo, no se hagan dioses, ¿verdad? No se hagan imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de ella. No se inclinarán a ella. Y luego dice, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero como la ley, aquí no tenemos a ningún abogado. No hay abogado aquí hoy. Un abogado en potencia, en formación, el hermano Alfonso. Pero primero hacen las leyes y después comienzan a regular muchas leyes. Entonces, como Moisés no sabía cuál era la sentencia por haber quebrantado la ley, él buscó dirección de Dios. ¿Qué hago, Señor? ¿Y cuánto duró? 40 días y 40 noches. Amado, para buscar dirección de Dios hay que pagar un precio. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda en media hora, en 5 minutos. Queremos respuesta de Dios flash, express, rápido. Dios se demora lo que Él quiera demorarse. Él sabe qué hacer. Y nosotros oramos, ya queremos que nos dé la respuesta. Pastor, un consejo, pastor, para que ore conmigo para Dios, para ver. Y apenas ha pasado media hora, pastor, ¿qué le dijo Dios? No, ¿cómo? ¿Y qué te dijo a ti? No, a mí no me ha dicho nada, entonces nada. Amados, Moisés no hacía lo que le daba la gana. Moisés había conocido que Dios es misericordioso. Y se le pegó ahí, hermano, ahí se le pegó a Dios. Y le pidió por el pueblo, Señor, no lo borres. ¿Sabe por qué? Porque Dios iba a borrar el pueblo.
Dios iba a acabarlo. Al pueblo lo iba a acabar, lo iba a acabar. Hermano, iba a acabar el pueblo. Dios se enojó. Y la prueba de ese enojo de Dios está aquí, hermano, en ese capítulo 9 de Deuteronomio. Porque dice la Biblia que se enojó contra el pueblo, se enojó. Estaba enojado. Y dice, y contra Aarón también estaba enojado para destruirlo. Porque Dios se enoja así, hermano. A veces se dibuja a Dios, hermano, como bonachón, como todo humanista, ¿verdad? Que le ponen unas características que caricaturizan a Dios, hermano. Y Dios es justo. Dios es justo. Si la Biblia dice que Él no tiene por inocente al culpable, ¿cómo nosotros vamos a pretender o a creer que Dios no va a actuar, hermano, frente a su justicia cuando hay injusticia? Él va a actuar. Alabado sea el Señor. Entonces vemos que Moisés no hacía nada si Dios no le decía. Dios tenía que decirle las cosas para él hacerlas. Si Dios no se lo decía, él no lo hacía. ¿Estamos claros? ¿Qué le dijo Dios entonces, hermano? Ok, no voy a cortar al pueblo, pero mire lo que le dijo el Señor. Éxodo 32. ¿Lo tiene? Perdón, quiero aclarar algo. ¿Qué era Aarón? Aarón era la boca de Moisés. Amén. Porque Dios dijo, Él te será a ti por boca y tú le serás a Él por Dios. Cuando el pueblo fue donde Aarón y le dijo, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y nosotros queremos adorar. ¿Qué hizo Aarón? Aarón no fue a la presencia de Dios. No fue a la presencia de Dios a decirle, Dios, aquí este pueblo me está diciendo que quieren adorar y quieren que yo les haga dioses. Y ellos dicen que a Moisés le pasó algo, Señor. ¿Qué les digo? ¿Qué hago? Tú nos dijiste ya que no se deben hacer dioses, que no debemos hacer ninguna imagen de lo que está aquí en la tierra, ni arriba en los cielos, ni debajo de los cielos. ¿Qué hago con este pueblo? ¿Qué les digo? Eso era lo que tenía que decir Aarón. Pero es que el Dios de Aarón se había ido. ¿Y quién era el Dios de Aarón, hermano? Moisés. Así que Aarón no tenía con quién consultar. ¿Estamos claros? Aarón no tenía con quién consultar. Yo le voy a decir esto, hermano, y en el nombre de Jesús se lo digo a todos. Y esto me lo enseñó el Señor a mí. Dios habla claro a sus hijos. No necesita jeroglífico para hablarle a un hijo. Amén a su nombre. En la Biblia, a los únicos que le habló el Señor a través de sueños no entendibles para ellos, que necesitaban interpretación, eran los impíos. A Faraón le dio sueños no entendibles para él. ¿Qué soñó Faraón? Soñó con 7 vacas flacas que se comían a 7 vacas gordas y seguían iguales de flacas. ¿Sí se acuerda? ¿Qué soñó Nabucodonosor? Soñó un sueño que se le olvidó. Y cuando le trajeron la revelación del sueño, tenía una interpretación. La Biblia nos muestra que cuando soñaban los hijos de Dios, no había jeroglífico, hermano. Por lo menos José soñó, el padre de Jesús, soñó que un ángel le decía, llévate a Jesús de aquí, huye a Egipto, porque Herodes quiere matarlo, ¿se acuerda?
O sea, José no vino y que, ven acá, soñé con dos sapos, habían dos sapos. Un sapo era verde, el otro era azul, pero no era un sapo, era un gato, realmente era un gato, pero era un sapo. Estábamos adentro, pero como si estuviéramos afuera. Veníamos entrando, pero como si estuviéramos saliendo. ¿Eso qué será, pastor? Yo creo que comiste algo que te cayó pesado. Amado, a los hijos Dios les habla directamente. La palabra de Dios nos muestra, hermano, que a través de sueños le hablaba a sus siervos. Pero al impío le hablaba para que buscara interpretación. Así que usted, mi hermano, si usted anda buscando interpretación permanentemente, porque hay gente que está buscando en Google, que si sueño con una escalera larga, ¿qué significa? A su nombre sea la gloria. Pastor, soñé con un metro. Con un metro de medida. ¿Será que me están haciendo un vestido nuevo? O de pronto te vas a morir. Oh, no, ¿cómo así? Hay poder en la sangre de Cristo. No, hermano, vuelvo y le repito, Dios le habla a sus hijos claramente. Claramente le habla a sus hijos. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Mire la respuesta de Aarón, hermano, por favor. La respuesta de Aarón. Mire lo que hizo Aarón. Verso 21. Moisés le dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo a ti, que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y eso es verdad. Aarón habló ahí con verdad. ¿Cierto, hermano? Y yo le respondí: ¿qué tienen? ¿Quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego. Y salió este becerro. Amado, el becerro salió. El becerro salió. O sea, él tiró ahí el oro. Y pa. La crispeta. Tú echas crispeta, amado. Tú echas el maíz pira. Lo echas en la candela con aceite. ¿Y qué sale? Sale crispeta. Pero en verdad sí sale crispeta. ¿Cierto, mi hermano? Pero tú no echas oro al fuego y sale un becerro. No, Aarón. La Biblia dice en el verso 4 que él tomó de la mano de ellos el oro y él cogió, hermano, y le dio forma con buril. Hizo un becerro de fundición. Él lo hizo. Él fue el que lo talló. Él fue el que lo hizo. Y cuando lo hizo, lo alabaron y le dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Aarón esto, se alegró Aarón, amado, que lo hayan alabado por lo que había hecho, y edificó un altar. Fue idea de Aarón. Fue idea de Aarón, hermano. O sea, este es típico de las personas que no hacen las cosas porque Dios los guía, sino porque son presionados. Y muchas veces tú eres presionado para hacer cosas que no son las que Dios quiere. En este caso fue presionado por el pueblo, pero a veces te presiona a ti, amado. Una deuda te presiona. El acreedor: hey, pila, ¿cuándo me vas a pagar? No, roba, lo que sea, pero págame. Porque hay gente hasta que le mandan a robar a otro. Roba y me pagas. Te presionan y terminas haciendo lo contrario, lo que Dios no quiere. Dios quiere que tú hagas todo conforme Él te dice que lo debes hacer. Pero ¿cuál es la modalidad nuestra? Que actuamos como necios, hermano. Y actuamos con nuestra propia opinión. Y de eso hay mucho. Hermano, de eso hay mucho, hermano. Alabado sea el Señor. Pero vamos a ver qué fue lo que Dios dijo a Moisés que hiciera. Ya sabemos que cogió el becerro, ¿verdad? Lo
lo fundió y le dio a beber esa agua a todos los que participaron en el desorden ese. Pero es que se quedaron unos que estaban en Guayabao. Sí, porque habían unos que se habían ido a acostar ya. Alabado sea el Señor. Éxodo 32, ¿lo tiene? Dice la Biblia, verso 27. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasen. Pasen, ¿qué? Y volved de puerta en puerta por el campamento. Y matad cada uno, ¿a quién? A su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre ustedes. Escucha bien lo que le voy a decir, mi hermano. En el nombre de Cristo, estamos hablando en el nombre del Señor. En este momento soy la voz de Dios, hermano, la boca de Dios, alabado sea Cristo Jesús. La Biblia dice que la dirección de Dios fue matar a las personas que participaron. Había que matarlos. Dios iba a acabar con todo el pueblo. ¿Pero por qué iba a acabar con todo el pueblo? Porque es que el pueblo era terco, era un pueblo duro, de dura cerviz, y ya Dios se la había perdonado en varias. Entonces en esta Dios dijo: no, ya hasta aquí llegaron, ya, fuera. Los voy a borrar, los voy a borrar. Es cuando Moisés entra a interceder y dice: Señor, no los borre, no los borre, no los borre, bórrame a mí. Entonces bórrame a mí. Y Dios le dice: no, yo borro al que yo quiero. El que peca contra mí, a ese borro. Y eso es para que sepa que la salvación sí se pierde. Ojo, la salvación sí se pierde. Dios borra del libro de la vida el que ya está inscrito, lo borra. Y cuidado, hermano, cuidado, va a haber sorpresas allá cuando no, que búscame ahí, que yo estoy al lado de mi mamá, yo estoy al lado de mi esposa, que yo siempre voy con ella, yo estoy allá al lado, estamos el combo de la casa, estamos ahí. Aquí está Juan, aquí está Sebastián, aquí está Juana, aquí está Marcela, pero ay, el nombre tuyo no está aquí. No, debe haber un error, porque a veces el mío lo escribían con S, pero es con Z. Dios te borra. Dios te borra. El que borra es Dios. Oye, esto es para que nosotros caminemos así, mira, derechito, haciendo lo que Dios dice. ¿Cierto, hermano? Porque cualquier cosa Dios no borra. La Biblia dice: el que peca contra mí, a ese borro. El que peca contra mí, a ese borro. Y entonces, mire lo que pasó, que mandaron a mocharle la cabeza a la gente, amado, los que habían participado, 3,000, y fueron, esos que mataron así esos fueron los que estaban en Guayabao, estaban metidos en sus lugares, amado. Usted no lo leyó, no lo leyó. Mire lo que dice aquí, amado, por favor. Dice: vayan de puerta en puerta por el campamento. ¿Cierto? O sea, esos estaban adentro de la casa. Es que a Dios no se le escapa nada, mi hermano. ¿A cuáles fueron los que le dieron de beber? ¿A quiénes le dieron de beber? ¿Quiere que le diga a quiénes? Porque es que el becerro duró 40 días allí. Ojo, el becerro duró 40 días con Moisés abajo. La Biblia no nos dice cuánto tiempo duró el becerro puesto allí con Moisés arriba, porque Dios le anunció a Moisés: baja, que este pueblo se desvió. Moisés baja, y cuando baja Moisés, revienta las tablas de la ley y se pone a orar y a ayunar. 40 días dura. O sea que por 40 días estaba el becerro ahí, hermano. ¿Y usted no cree que la gente siguió adorando al becerro? Sí, porque ellos vieron que Moisés no hizo nada. No, Moisés está orando, él como que también está pidiéndole al becerro. Y siguieron con su guachafita. Cuando se para Moisés de ahí, que ya Dios le dio instrucciones, dice: bueno, agárrenme a todo esto que están aquí. Fundió
el becerro, y se lo dio a beber. Mano, esto es cruel. Y después la gente dice, el pastor es malo. Es que hay que tener pantalones para ejercer la autoridad de Dios. Hay que tener pantalones, amado, alabado sea el Señor, para poder hablar en el nombre de Dios. Y que se te levante la gente, no importa, pero estás hablando en el nombre de Dios, amado. Y el que se levante se la va a tener que ver con Dios. Porque conmigo no. No, yo hago como dice el hermano Huete, salgo corriendo. Alabado sea el Señor. Amados, el pueblo entregó a sus hermanos, entregó a sus hijos. Ojo, los mataron. Esto es cruel. No estoy diciendo que hagas eso. Ojo, tenemos que entender ahora mismo en qué manera simbólica Dios nos está hablando. Pero tú tienes que preferir a Dios antes que a tus hijos. Oye, nada más 2 personas dijeron amén, amado. Tú tienes que preferir a Dios antes que a tu esposo, antes que tu esposa, antes que tu mamá, antes que tu papá, antes que tus hermanos. Primero Dios. La Biblia dice, no es digno de mí. No es digno de mí, hermano. Para que tú seas digno de Dios, tienes que dejar padre, madre, abuela, tío. Amén. Primo, concuñado, concuñada, suegra, todo, para poder, primero Dios, hermano, primero Dios. Y dice la Biblia que cuando tú obedeces a Dios antes que a tus hijos por el sentimentalismo, porque el sentimentalismo hace que nosotros vayamos en contra de Dios. Y hay muchos padres que mienten con sus hijos, amados, por causa de ayudar al hijo. Pero si mi hijo está mintiendo, amado, y a mí me dicen a mí, vea, su hijo dice esta cosa, es cierto, y la mentira lo va a favorecer, entre comillas, para que le den beneficios por algo. No, señor, eso es mentira. Él no ha hecho eso, ni tiene eso. Él es un mentiroso. Ay, mamá, pero papá, pero me tienes que ayudar. Tú sabes que yo cuento contigo. Sí, señor, pero cuenta seriamente. Primero yo cuento con Dios, y yo le he enseñado a usted que primero es Dios sobre todas las cosas. Entonces, con mentira nosotros no nos vamos a ganar nada. Lo que nos podemos ganar es el infierno. Pero beneficio de Dios no, mi hermano. Y usted que cree que Dios no sabe, por favor, ¿a quién le estás ocultando la verdad? Si Dios sabe todos tus movimientos, Dios sabe lo que estás haciendo, Dios sabe lo que haces o no haces. Y tú vas a salir con una mentira. No, porque necesito el trabajo, porque necesito la ayuda, o porque necesito la visa, o necesito tales papeles. No, señor. Las mentiras no pertenecen al reino de los cielos. Y con mentiras no se entra al cielo, hermano. Antes, por el contrario, vamos a tener es mal y mal y mal y mal. Entonces, frente a una situación como esa, hay que mocharle la cabeza al diablo. ¿Y qué dice la Biblia? Mire, es que la Biblia es linda, amado. Mira, la Biblia dice, gloria al Señor. Moisés le dice al pueblo, ustedes se han consagrado en su hijo, en su hermano, se han consagrado. O sea que cuando nosotros obedecemos a Dios, nos consagramos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermano, yo creo que yo estoy en otro lugar predicando. Yo creo que estoy en otro lugar. O sea, yo no estoy aquí. Porque es para que usted hubiera dicho, hombre, un gloria a Dios. ¿Cómo? Me consagro yo, que cuando yo soy obediente a Dios, me estoy consagrando para Dios. ¿En quién? ¿En quién? Dice, en mi hijo. ¿En quién? En mi hermano. ¿En quién? En la persona en la cual yo no comparto su pecado. Me estoy consagrando a Dios inmediatamente, amado. O sea, cada vez que yo prefiero a Dios antes que el pecado, me consagro para Dios. ¿Y qué estamos buscando nosotros si no es salvación, hermano? Alabado sea el Señor. Ojo, nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. No podemos hacer lo que yo crea. No es lo que yo crea, hermano. Es lo que Dios dice. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la Biblia y ya voy a terminar, hermano. Gloria al Señor. Capítulo 14 de Juan, verso 10. Y se los voy a leer, hermano. Puede buscarlo en su Biblia, por favor. Vamos a buscarlo en la Biblia. Juan 14, 10.
dice la Biblia, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús está hablando con los discípulos. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora escúchelo en esta traducción. Se llama traducción en lenguaje actual. ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho, no les dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. ¿Usted sabe lo que está diciendo el Señor ahí? Ok, ¿quién es Jesús? Jesús es hoy en día, ¿quién es Jesús? Jesús es el cuerpo místico de la iglesia. O sea que la iglesia es el cuerpo místico del Señor. Amén. Jesús. La iglesia tiene que hacer lo que diga el Padre. La iglesia no puede hacer lo que le da la gana. La iglesia tiene que hacer lo que diga el Padre. ¿Y quién es la iglesia, hermano? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. O sea que cada uno de nosotros tiene que hacer lo que diga el Padre. Ojo, lo que diga el Padre. No podemos inventar aquí, no podemos inventar. Aquí tenemos que hacer lo que Dios diga, hermano. Tenemos que hacer lo que Dios diga. Y si nosotros hacemos lo que Dios dice, nos va bien. Pero hay gente que no hace lo que Dios dice. Un varón me dijo a mí estas palabras y yo no le dije nada inmediatamente porque tenía que orarle a Dios primero. Porque yo no hago tampoco lo que yo quiera. Yo hago lo que el Padre me diga que debo hacer. Y yo le oré a Dios por este varón, por la respuesta que me dio. Él me dijo, cuando a mí me dan un consejo, pastor, yo lo dejo en una bolsa. Lo dejo ahí en una bolsa. Todos los consejos que me dan los dejo en una bolsa. Y a mí me llamó la atención ese. Hermano, porque es que el consejo de Dios no se deja en bolsa. El consejo de Dios se ejecuta inmediatamente. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué sucede, amado? Proverbios 3:7, hermano. Proverbios 3:7. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice Proverbios 3:7? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y qué? Y apártate del mal. Ojo, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, cuando nosotros comenzamos a buscar en la sabiduría en su propia opinión, ser sabio en nuestra propia opinión, y empezamos a buscar en la Biblia, el proverbio está lleno de eso, hermano. Proverbio 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Proverbios 21:2 dice, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión. El Proverbio 26:5 dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Siempre encontramos que el que es sabio en su propia opinión es como el necio. Y el que es necio, hermano, se enreda en el mal. Y no teme a Dios, no tiene temor de Dios. Actúa como actuó Aarón. Aarón no le consultó a Dios. Aarón hizo lo que él quiso. Hizo lo que él quiso. En cambio, Moisés no hacía lo que él quería. La Biblia, amado, muestra que un hombre cometió una falta. No tengo la referencia exacta de qué fue lo que cometió, pero creo que lo encontraron trabajando en el campo el día de reposo. Y se lo trajeron a Moisés. Moisés, este está trabajando el día de reposo. Y el Señor nos enseñó que no se puede trabajar el día de reposo. ¿Qué se debe hacer? Y la Biblia dice que Moisés se fue a orar y le pidió dirección a Dios qué debía hacer. Y Dios le dijo, hay que apedrearlo. Y tenía que morir. Amados, yo soy sincero en estas palabras que le voy a decir. Es verdad que estamos en la gracia. Y si uno se pone a ver la Biblia con los ojos de hoy, vamos a encontrar que Dios es más fuerte y severo de lo que nosotros pensamos. Porque nosotros hemos pintado a Dios como un bonachón, como bueno, que es chévere, que es legal, que el man está vivo, que todas esas cosas. Pero encontramos
a un Dios severo, a un Dios justo, a un Dios que es fuego consumidor, un Dios que es misericordioso, es correcto, que es misericordioso, pero cuando se la vuelan, se la vuelan. Que no tiene por inocente al culpable. ¿Estamos claros? Entonces, cuando uno ve todas estas cosas y la forma como actuó Aarón y la forma como el pueblo actuó y los castigos que vinieron, yo creo que uno tiene que caminar recto, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Quién pagó su deuda? ¿Quién pagó su deuda? Cristo. La deuda impagable la pagó Cristo. Váyase a Mateo 11:28 y termino con ello. Gloria al Señor. Mateo 11:28. ¿Lo tiene? Con este texto bíblico yo llegué a los pies de Cristo. Dice la Biblia: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo quiero que usted resalte aquí la palabra yugo. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso. Usted sabe que el yugo es un elemento, por lo general era de madera, que unía a dos bueyes o dos bestias, dos animales. Los unía. Lo ponían a trabajar para poder arar la tierra. Pero por lo general colocaban un buey viejo, ya veterano, con un buey nuevo. El buey pesado, viejo, ya conocía el trabajo, ya sabía lo que tenía que hacer, ir derecho, sin surcar por ninguna parte, derecho. Así que le ponían a un nuevo, y posiblemente el nuevo era como un buey díscolo, como un buey recochero, un buey que no quiere trabajar, que de pronto, bueno, me paro aquí y después trabajo y después me paro y después, entonces se lo ponían con el buey que ya sabía trabajar, que conocía cómo era el maní, cómo era la cosa, y entonces el buey nuevo con el buey viejo, con el yugo. Arrancaba el trabajo, el buey viejo iba, hermano, camine que camine, y el buey nuevo que hacía, hermano, se quedaba, aunque se quedara iba arrastrado. Lo obligaban a que tenía que caminar y caminar y caminar, y de pronto él, hey buey viejo, para un momentico. Nada, el buey viejo sabía que había que trabajar y tenía que ir derecho. Amén. No, que vamos a doblar una amiguitica para este lado, mira que hay una sombra, vamos a meternos en la sombra. Nada, trabajar, hay que ir a hacer la obra, pam. ¿Eso lo entiende? Pues Dios te puso un yugo y quiere que lo lleves. Te dice, lleva mi yugo, que es fácil. Llevar el yugo de Dios, ¿qué significa? Caminar con Él. Amén. Y si tú te quieres desviar y llevas el yugo, ¿y cuál cree usted que es el yugo? Es esta la palabra. Este es el yugo. Aquí está todo escrito, lo que tienes que hacer. Ya no es lo que tú dices, es lo que Dios diga. Alabado sea el Señor. Inclinemos el rostro, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esta tu palabra. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Te pido que tú nos ayudes, que seas tú obrando en ellos. Que nos enseñes, mi Rey amado, con esta palabra, a que no hagamos las cosas nosotros porque querramos, sino lo que tú dices, Señor. Sino lo que tú dices. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias y te bendecimos y te exaltamos y te glorificamos, Señor. En Cristo Jesús.
Amén.